le corresponde a Anel. Dice la primera pregunta. En Egipto, durante el Imperio Antiguo, los privilegios de los gobernantes, faraones y sacerdotes trajeron como consecuencia, a ver, fue pregunta del 2014, San Marcos, sobre los temas que hemos visto la semana pasada. ¿Cuál es tu respuesta, Anel, a esta primera pregunta? Aquí está hablando del Imperio Antiguo, también llamado Imperio Menfita. Ahí se pelearon sacerdotes con faraones. Eso generó el primer intermedio. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia de estas luchas entre faraones y sacerdotes? ¿Cuál es tu respuesta, estimada Anel? Lo máximo, Anel Arango. Muy bien, primera pregunta entonces. Primera pregunta, avioncito, lo máximo. A ver, reconozcan, chicos, aplaudan. Yo no puedo poner, no sé qué ha pasado acá, no me salen las reacciones. Pero hay que reconocer, muchachos, vamos a reconocer, vamos, lo máximo. Gracias, Yanela, gracias, Yulixa, que estamos reconociendo. Lo máximo, Neftali, lo máximo. Muy bien, Melanie, lo máximo. Muy bien, vamos con la segunda pregunta que le corresponde a Melanie. Dice la segunda pregunta. La cultura egipcia desarrolló diversos aspectos de la ciencia y la cultura. Uno de ellos fue su amplio conocimiento de las matemáticas, cuya aplicación se puede apreciar en, estimada Melanie, ¿cuál es tu respuesta? A ver, la matemática se aplicó en la momificación, Melanie, para momificar a los cadáveres se necesita la matemática para el calendario, no astronomía, pero momificación. A ver cuál podría ser. La respuesta sería en la arquitectura y agricultura. Ya, muy bien. Ahora sí, Melanie Merino, lo máximo. 2, avión, arquitectura y agricultura. Ah, se había equivocado de letra. Muy bien. Reconocimiento, chicos. Reconocimiento a Melanie que nos dio con la respuesta avioncito. Muy bien. Vamos, chicos. Reconocemos a nuestros. Muy bien, gracias, Anjali, que está reconociendo. Muy bien, Yulixa, lo máximo. Ya, lo máximo. Muy bien. Vamos ahora con. Ah, también Diana está reconociendo. Vamos con la tercera pregunta. Tercera pregunta. La tercera pregunta es para Angeli. Dice la tercera pregunta. La región oriental del África es una zona naturalmente desértica, pero en ella se desarrolló la civilización egipcia. Esto se debió al río Nilo, que cruza la región de sur a norte desde la montaña de Nubia hasta su desembocadura en el mar Mediterráneo. Este río, además del traslado de agua, transporta otro elemento, el limo, arcilla natural arrastrado desde la montaña que se instala en las laderas del valle, fertilizando el suelo y permitiendo la agricultura en la región. No se puede producir todo el año porque el caudal del río es irregular. Ello significa, ello significa que existen meses de gran cantidad de agua y meses donde este caudal baja. Pero es este periodo donde el limo fertilizante queda al descubierto y se puede llevar a cabo el cultivo de alimentos para beneficio de la población. Angeli, perdón. Tomando en cuenta el texto anterior, podemos concluir cuál sería tu respuesta con respecto a esta pregunta. A ver, muy bien, Angeli. Nos está hablando que fue fundamental para el desarrollo egipcio la presencia del río Nilo. La presencia del río Nilo. Lo máximo, vamos a reconocer, por favor. Chicos, reconozcamos la participación de sus compañeros. Ay, 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 ¿qué he hecho? 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 Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias por reconocer la participación de sus compañeros. Lo máximo.
Vamos a ver acá. Uy, 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 uy. Vamos a ver acá, vamos a ver un ratito. Ay, caramba. Vamos a ver. Un ratito, un ratito. Vamos a ver. Listo, ahora sí. Pero acá hay una dificultad. Vamos a un ratito. Y ahora sí. Vamos a poner. Listo. Vamos a ver. Listo. Ahora sí. Ya. Se ha movido por acá. Bueno, ahora sí. Chicos, ¿se logra ver la pregunta? ¿Se logra ver las preguntas? Sí, profesor. Muchas gracias. Bien, vamos entonces con la pregunta 4 que le corresponde a Paolo Saldaña. Con respecto al desarrollo histórico de Mesopotamia, relaciones según corresponda. A ver, Paolo, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta de la 4? A ver, Paolo ya nos respondió, nos dice que es la de lo máximo, Paolo. Muy bien, reconociendo, por favor, la respuesta de Paolo, lo máximo. ¿Ya? Muy bien, 4 dedos. Primer periodo sumerio corresponde con la primera civilización de Mesopotamia. El periodo acadio, con Sargón I, va a ser el primer emperador, ¿no? Y el que unifica a los sumerios porque los conquista. Luego tenemos el primer imperio babilónico. Hammurabi realiza un trascendente código. Luego tenemos el imperio asirio. Ahí destaca Asurbanipal por la biblioteca en Nínive. Y finalmente tenemos el segundo imperio babilónico que fueron conquistados por los persas, actualmente el país de Irán. Muy bien, gracias Paolo por participar. Y con la quinta pregunta corresponde a Natalia. Dice la quinta pregunta. Sobre la civilización sumeria, a ver Natalia, vamos revisando nuestra respuesta. Sobre la civilización sumeria, señale verdadero o falso. Vamos revisando nuestra respuesta sumerio. Sobre los sumerios, los sumerios. A ver, su origen está identificado. ¿Ah? Natalia, me has mandado, ¿cuál es tu respuesta, Natalia, de las 5? Porque no hay E tampoco. ¿Ya? ¿Cuál es tu respuesta, Natalia, de las 5? A ver, su origen, no te preocupes, Natalia, su origen está plenamente identificado en la meseta de Irán. Muy bien. Ya, mira, el origen de los sumerios es ahora, hasta ahora sigue siendo un tema de discusión. Algunos dicen que el origen de los sumerios es la conclusión, es el resumen de todas las civilizaciones anteriores, de Hasuna, Samarra, Jalaf, el Obeid, todo eso dan los sumerios. Otros dicen, no, los sumerios se han originado en la India, donde está el actual río Indo, donde actualmente está Pakistán, ahí se han originado los sumerios. Por lo tanto, la primera es falsa porque no se sabe qué sobre el origen de los sumerios. Ya no está en la meseta de Irán. Por eso la primera es falsa. 2. ¿Lograron una unidad política indivisible y teocrático? Falso. Ellos no logran una unidad, no logran, porque hay distintos pueblos. Lo que desarrollan son el concepto de ciudades. Ciudades. Su principal aporte fue la escritura cuneiforme, verdadero. Realizaron obras hidráulicas, sí, para aprovechar mejor el río. Ya, por eso que se habla de regadío, ya se habla de regadío, agricultura de regadío, agricultura de regadío. Ya, entonces, eso corresponde a los sumerios. ¿Construyeron Sigurat empleando ladrillos? Correcto, sí. Muy bien, ya, exacto, muy bien, Natalia. Ya, muy bien, respuesta de las 5 dedos.
Lo máximo. Gracias, Natalia, Paolo, Angeli, Melanie, Anel, por su participación. Gracias por su participación. Bien. Bien, entonces, hoy nos toca hablar de las civilizaciones del lejano oriente, lejano oriente, lejano oriente. Y cuando hablamos sobre las civilizaciones del lejano oriente, vamos a ver por acá, este mapita nos tiene que ayudar, vamos a ver por acá, vamos a ver, este de acá. Ya, este mapita nos tiene que ayudar acá. A ver, entonces, cuando hablamos de lejano oriente, consulto, ¿se logra ver el mapita? Sí se ve, profesor. Lo Sí se ve, máximo. profesor. Muchas gracias, muchas gracias. Ya, entonces, a ver, miren, ve. Ya habíamos comentado la semana pasada que cuando decimos cultura del cercano oriente, se dice cerca, ya, gracias Melanie, muy bien. Se dice cercano oriente, ¿por qué? Porque la referencia es Europa. La referencia es el continente de Europa, Cerca de Europa, por el lado oriental, la semana pasada hablamos de Egipto y Mesopotamia. Acá Egipto y acá Mesopotamia. Hoy hablaremos de dos culturas que corresponden al lejano oriente, lejos de Europa. ¿Pero por dónde? Lejos de Europa, por el lado oriental. Es decir, acá, esta península que se llama el Indostán, y esta zona de acá que es China. Indostán y China. Mira, que son preguntas, o sea, mejor dicho, son temas no muy recurrentes en examen de admisión. Desde el 2014 hasta la actualidad, han tomado 3 veces preguntas sobre China e India. ¿Sobre qué cosas se han centrado? En India, por ejemplo, tenemos que conocer muy bien las castas. Vamos a ver a qué nos referimos cuando decimos castas. En el caso de China, por ejemplo, hay que centrarnos mucho o saber mucho lo que es el primer emperador Qichi Huangdi o Qichi Huangdi, que corresponde a la dinastía Qing. En esos puntos se centran bastante. Entonces, ya tú sabes que cuando se estudia civilizaciones, cultura, primero se parte con ubicación geográfica. Segundo, se parte con aportes que aportaron esa cultura. Y tercero, ya vemos cómo se desarrolló históricamente. A ver, antes que me olvide, ¿alguien tuvo alguna dificultad con el simulacro? ¿Alguna pregunta en simulacro del lunes? ¿Hubo alguna dificultad con alguna pregunta en simulacro que amerite explicación? El silencio responde, nadie responde, entonces creo que no hubo dificultades. Bueno, ya, entonces seguimos por lo tanto. Entonces te decía que estas dos civilizaciones, importante, vamos a partir por el lado geográfico. Y vamos a hablar acá, sobre la civilización, comenzamos con la civilización de China. Ojo, China se desarrolló gracias a qué? China se desarrolló a la presencia del río, 2 ríos ahí. El Huanghe, río amarillo, que es esta parte acá, esto es lo que vemos acá,
y este es el río amarillo, el Huanghe o el Huangho, y la parte sur, el Yangtze-Kiang. Esta es la parte sur. Estos dos ríos dieron origen a China. Entonces, si yo estoy hablando de estos dos ríos, ¿por qué fueron importantes estos dos ríos? Definitivamente estamos hablando de un desarrollo agrícola, el sembrío de arroz, por ejemplo, el sembrío del mijo, ya ayudó muchísimo. Gracias a estos ríos hablamos de una fuerte civilización que tenemos ahí. Otra cosa que es importante, es que ellos conciben, así no sé si tú te acuerdas, que ya se vio en los introductorios, acuérdate que vino un tema en el introductorio que fue monarquías absolutas, ya monarquías absolutas. Entonces, en Europa, a ver, en Europa, en la Edad Moderna, pregunto, en Europa, en la Edad Moderna, ¿quién decía, o digamos, el poder de los reyes viene de Dios? ¿Te acuerdas? Ese principio, ¿cómo se llama? En la Edad Moderna europea, se decía que el poder de Dios, el poder, perdón, de los reyes viene de Dios. ¿Alguien se acuerda? Natalia dice absolutismo, pero ¿cómo se llama el principio? El principio se llama providencialismo. Claro, ¿te acuerdas? En Europa decía, ¿por qué él es el rey? Ah, porque Dios le da el poder. Una de las preguntas, incluso es una pregunta a los que son del bloque E, han dado el simulacro del bloque E, viene una pregunta en el simulacro, ¿no? Obra de Thomas Hobbes, Leviatán. Obra de Jan Bodino, Los 6 libros de la República. Obra de Maquiavelo, El Príncipe. Generalmente esas obras defienden el poder viene de Dios. Te digo por qué. Porque así como en Europa, lógicamente salvando la distancia, así como en Europa se creía en ese principio, en China también se creía en un principio que se llamaba, que se va a consolidar en una dinastía, pero que es una costumbre que se mantiene allá. Lo pongo en el chat. Se llama el principio del Tianmin. El principio del Tianmin o llamado mandato del cielo. ¿Cómo es eso? El principio del Tianmin o mandato del cielo. Eso quiere decir que si yo soy gobernante, yo estoy gobernando, y en mi gobierno hay demasiados fenómenos naturales, lluvias torrenciales, ya fuertes fenómenos naturales. ¿Eso qué cosa significa? Que mi gobierno es pésimo, es malo. Eso significa que el cielo no está contento. ¿Quién dice que debo gobernar o no? Lo dice el cielo. Es el mandato del cielo. Se llama el principio del Tianmin, el mandato del cielo. Entonces, ¿eso qué cosa significa? Que si mi gobierno no hay lluvias torrenciales, o sea, calamitosamente, sino de forma moderada, no hay fenómenos naturales, ¿no? De forma calamitosa, entonces mi gobierno es bueno. Ellos creen en eso. Eso se llama el principio del Tianmin. Ya, lógicamente, ¿qué es lo que está pasando en el mundo, por ejemplo, actualmente? ¿No? Actualmente, tú sabes, como vamos a ver más adelante, tanto en China como en la India surgen pensadores. Y en el mundo se está imponiendo muchas veces actualmente el pensamiento oriental de China y de India. Porque tú sabes que el mundo occidental gira en torno al neoliberalismo. Y conclusión que dice el principio neoliberal. Tú vas a ser mejor persona en la medida que tengas más bienes materiales. Tú
Vales por lo que tienes más que por lo que eres. Entonces, el mundo neoliberal difunde mucho la cultura del consumismo. Y estas culturas orientales dicen, no, es importante mantener el equilibrio. Es importante que uno valore también, valorarse uno también como persona. Las enfermedades, ¿consecuencia de qué? Consecuencia a veces de los desequilibrios que existen entre tu yo espiritual, tu yo inmaterial, con el mundo material. Y eso está, pero hace, digamos, pensadores de muchos años, ¿no? Antes de Cristo, y como lo vamos a ir viendo. Entonces, geográficamente ya nos ubicamos. Gracias a estos dos ríos surge esta civilización de China. ¿Qué más podemos decir? A ver, nosotros sabemos que China tiene una presencia en la historia desde el Paleolítico inferior. ¿Por qué? Porque en China, en Chukudian, se encontró una especie del género Homo llamado la especie Erectus. A ver, campeones, vamos. Dime por el chat, ¿por qué se caracterizó la especie Erectus? A ver, vamos, emocioname con tu respuesta. ¿Por qué se caracterizó la especie el Homo erectus? Muy bien, Anjali. Más que descubrir, se puede decir, usó el fuego. ¿Ya? Más que, a ver un ratito acá. Ya, se dice descubrió, un ratito, un segundito. Ya, entonces te decía que descubre el fuego. Desde ella se sabe de China, desde el Paleolítico inferior. ¿Ya? Desde el Paleolítico inferior. ¿Ya? Entonces, luego, ¿de qué se habla? Para siempre bueno relacionar, ¿no? ¿Tú te acuerdas cuando se dice, por ejemplo, cómo se originó el Tahuantinsuyo? ¿Ya? ¿Cómo se originó el Tahuantinsuyo? Ah, se habla de la historia de Manco Cápac, la historia de Mamahoyo, se habla luego de la leyenda de los hermanos Aya, y así. Hay culturas, por ejemplo, antes del Tahuantinsuyo, la leyenda del Nailán, la leyenda del Tacainamo, etcétera. Esos son una visión legendaria. Y así como todas las culturas generalmente usan elementos legendarios para explicar el origen o el desarrollo de la civilización, también pasó en China. Se parte de un elemento legendario. Como en Grecia se dice, el padre de la historia en Grecia es Heródoto. En China, ¿quién es el padre de la historia? Lo pongo acá en el chat. Padre de la historia china se llama Siman Qian. Ya, el padre de la historia en China se llama Siman Qian. Bien, entonces, ¿él qué cosa dice? China comenzó también con su periodo legendario. Siman Qian habla de un personaje llamado Yu el Grande, un gran personaje, un tipo, un legendario, etcétera. ¿Qué hizo Yu el Grande? Ya tenemos por acá, ¿no? Tenemos por acá, ¿no? A Yu el Grande, ¿qué cosa hizo? Yu el Grande detuvo que el río Amarillo se estaba rebalsando. Ya se estaba rebalsando el río Amarillo. ¿Y quién lo detuvo para evitar que se desaparezcan todas las aldeas? Yu el Grande. Gracias a su trabajo, gracias a su poder,
se pudo mantener digamos así, se pudo continuar con la civilización china. Eso lo que habla, ya, eso lo que menciona Sima Qian, él le da el nombre a una dinastía, le llama la dinastía Xia, ¿no? Yu el Grande dice entonces que la primera dinastía en China es la dinastía Xia, pero es una dinastía mitológica, legendaria. Y esa dinastía se caracteriza porque gobernaron 3 Augustos y 5 emperadores. O sea, 5 gobernantes, total 8 gobernantes con mucho poder. El primer Augusto fue el famoso primer gobernante Fuxi, luego tenemos Shen Nung, luego tenemos Chou Chao, ¿ya? Entonces, son personajes mitológicos. Y acá tenemos abajo los 5 emperadores. ¿Ya? Entonces, se creía que el origen, y se hablaba, ¿no? Que el origen de China tiene un origen legendario. ¿Cómo se llama? La cultura Xia. El año 1959 se encontró, o sea, a mediados del siglo XX, se encontró de lo que se decía mitológicamente la dinastía Xia no fue tan mitológico, porque realmente sí existió. Arqueológicamente, tenemos por acá, arqueológicamente sí existió ese lugar. Y ese lugar se da por nombre ya la cultura Erlitú. Ese lugar da por nombre la cultura Erlitú, lo que tenemos acá, la cultura de Erlitú. O sea, la antigua dinastía Xia, que se decía que era mitológico, arqueológicamente sí existió. ¿Cómo se llama? La cultura de Erlitú. ¿Y qué cosa se encontró ahí en esa región? 3 lugares importantes. 3 lugares importantes. Que se encontró uno, ya lo pongo acá en el chat, esta información para no olvidarnos. La cultura de Erlitú, es lo que antiguamente se llamó la dinastía Xia. Dinastía Xia. ¿Ya? ¿Qué se encontró en la cultura de Erlitú? Uno, el primer lugar donde se sembró arroz, los primeros arrozales. ¿Y cómo se llama ese lugar? Emudu. ¿Qué hubo ahí? Primeros arrozales. Primeros arrozales en Emudu. Luego, ¿qué más se encontró por la cultura de Erlitú? Se encontró un lugar, segundo, ponemos por acá, ya, segundo, un lugar llamado Lonchan. Lonchan. ¿Qué se encontró ahí? Cerámica color negro. ¿Qué más se encontró en ese territorio? Todos estos 3 corresponden a la civilización o la cultura de Erlitú. Un lugar llamado Yanchan, ¿no? Yanchao. ¿Qué se encontró ahí? Cerámica color rojo. Claro, lo que antiguamente se hablaba de dinastía Xia, arqueológicamente se encontró un lugar llamado, generalmente se le denomina la cultura de Erlitú. ¿Qué quiere decir? Que ahí se desarrolló agricultura. Ahí se desarrolló, ¿qué cosa? Sedentarismo, porque hay agricultura. Hasta acá, ¿alguna consulta, alguna duda? Hasta acá, ¿alguna consulta, alguna duda? Creo que no. Muchas Claro, gracias. profesor. Gracias por responder. Muchas gracias. Bien, entonces, seguimos. La primera, esto es más o menos una visión general de todo lo que es la historia de China. Mira, aquí te dice dinastía Xia.
Bueno, entonces ya sabes que eso es de forma legendaria, porque históricamente se llama la cultura de Erlitou. La dinastía Shang, que es la primera dinastía que sí está plasmado por escrito, que sí hay una evidencia por escrita de esa dinastía. Luego se habla de la dinastía Zhou, luego se habla del primer imperio en China, que es la dinastía Qing, y luego tenemos la dinastía Han. Nosotros, San Marcos nos pide esta la dinastía Han. Dinastía Xin, Jin o esto ya no nos pide San Marcos. Ya dinastía nos pide San Marcos hasta la dinastía Han. Entonces, esta primera dinastía Shang coincide con el periodo del bronce. Tú sabes que en el bronce se caracteriza porque aparecen las ciudades. Y en el caso de la dinastía Shang, que es el periodo del bronce, ya hay escritura ahí. Esto, por ejemplo, que vemos acá, esta imagen, esos son escrituras pictogramas, son escrituras llamado escritura oraculares. ¿Por qué escritura oraculares? Porque estos escritos nos hablan sobre el futuro, nos hablan de futuro. Entonces, como nos hablan del futuro, estos están ¿en dónde? En caparazones de tortuga. Ahí se han desarrollado, en caparazones de tortuga. Dos, ese periodo también hay en la dinastía Shang, lo pongo acá en el chat, dinastía Shang, hubieron dos ciudades capitales, ya hubieron desarrollo urbanístico, desarrollo urbano, desarrollo urbano. ¿Cuáles fueron las dos ciudades importantes? Chengzhou, ya Chengzhou, y la otra ciudad va a ser Anyang. 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 Chengzhou es actualmente pues la ciudad donde actualmente se ensambla todo. Tu iPhone, por ejemplo, se ensambla ahí. No que es de Estados Unidos. Sí, pero se ensambla ahí. Es el lugar donde se ensambla todo lo tecnológico actualmente. ¿Ya? Entonces fueron las primeras ciudades que se desarrollaron en la dinastía Shang. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Que ahí se usaba fuertemente ya el bronce. La primera, por ejemplo, expresión de la existencia de bronce es un caldero que se encontró que sería el caldero de bronce más antiguo que hay en el mundo. Ese caldero se llama, lo pongo acá en el chat, el caldero de Omugu, Omugudin, ¿ya? Que es un caldero de bronce, que es el caldero más antiguo, ¿no? El caldero de Omugudin. Ya, lógicamente se usaba pues para temas religiosos, ¿no? Y también tenemos que el sistema de gobierno que se vivió acá en el periodo Shang fue la teocracia, el sistema teocrático. Y no nos olvidemos que aquí con mayor fuerza se evidencia el principio del Tianmin. Pregunto, ¿qué es el Tianmin? ¿Alguien se acuerda en qué consiste el Tianmin? ¿A qué se llama el principio del Tianmin? A ver, muy bien, Saúl, lo máximo, Anel, mandato del cielo. O sea, el cielo decía si un gobierno es bueno o es malo. Eso decía el cielo. Y también, gracias por participar, ya, y también en este periodo vamos a ver que se comenzó a usar las conchas Cauri. Las conchas Cauri, se pongo acá en el chat, perdón, lo pongo acá en el chat. Las conchas Cauri se usaron como moneda. Conchas Cauri. Cauri, se usaron como moneda. Bien, ¿y qué había pasado? Los últimos reyes de la dinastía Shang gobernaron mal, pésimo. Uy, uy, uy. Eran inmorales, no tenían ética, no guardaban nada. Y mira, y coincidía que en esos últimos gobiernos habían fuertes fenómenos naturales.
¿no? Lluvias torrenciales, fuerte era la situación. Incluso hubieron rebeliones porque no estaban contentos con la forma de gobierno de esta dinastía Chan, de los últimos gobernantes. Por eso que se lleva a cabo una batalla, más o menos por el año 1046, siglo XI a.C., una batalla que se llama la batalla de Muye, lo pongo acá en el chat, la batalla de Muye. Por la batalla de Muye, la dinastía Shang fue destituida. Fue destituida. ¿Por quién? Destituida por la dinastía Zhou. Dinastía Zhou. La batalla de Muye. Entonces había dicho, pues claro, que el mandato del cielo se expresó con respecto a los últimos gobernantes, que su gobierno era pésimo. ¿Y quién gana ahí en la batalla del Muye? Un rey que representa a los Zhou, el famoso rey Wu. Y entonces, ahora entramos a una nueva dinastía, que se llama la dinastía Zhou. En la dinastía Zhou, vamos a ver que se va a fomentar o se va a organizar en forma de, se va a organizar en forma de sistema feudal, tipo feudal. Y pongo acá en el chat, el sistema feudal en China se conoce como el Fengjiang. Tenemos acá en la dinastía, ponemos acá en el chat, ya estamos con la dinastía Zhou, se organiza, vamos a ver, organiza bajo el sistema feudal. Bajo el sistema feudal, que en China se conoce como el Fengjiang. El Fengjiang. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que algunos señores, pocos señores, se van a hacer dueños de tierra. Se van a formar sistemas autónomos. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos que cuando estamos hablando, cuando se inicia esta dinastía Zhou, la dinastía Zhou se divide en dos periodos. El primer periodo se llama el periodo del oeste. Por eso que tenemos dentro de la dinastía Zhou, tenemos Zhou del oeste. Zhou del oeste. Ahí es donde se consolida el sistema feudal. Pregunto, cachimbo de virtual. ¿Cómo se llama el sistema feudal en China? ¿Cómo se conoce el sistema feudal en China? A ver, vamos, cachimbo, vamos. Muy bien, Anjali, lo máximo, Natalia, lo máximo, Claudia, muy bien, Melanie, lo máximo, estamos aquí, Bárbara, Anel, hoy varón, no hay ningún varón que nos está siguiendo, Lisi, lo máximo, ya, lo máximo, Nelly, lo máximo, estamos activos, chicos, estamos activos, muy bien, Yulisa, ya decía mi amiga Yulisa, no me responde, ¿qué pasa? Bien, entonces, ya el Fengjiang. Por eso que, mira, cuando llega esta dinastía, vemos acá, ¿por qué se llama dinastía del oeste? Ya, aquí tenemos la dinastía Zhou. Ellos gobernaron de esta parte de acá, ¿ya? Pero luego llegaron unos invasores de la parte de occidente. Llegaron unos invasores llamados los Rong, invasión de los Rong. Los Rong son así como, tú te acuerdas que se dice, ¿no? Entre el siglo IV al siglo VI, ¿quiénes produjeron la caída del Imperio Romano de Occidente? Ah, tú me vas a responder, los bárbaros. Sí, pues Lucho, los germanos, los bárbaros. Igualito acá también. Llegaron los bárbaros. Ya llegaron los bárbaros. Entonces, llegan los bárbaros y ¿quiénes se llaman aquí? Invasión de, vamos a ponerlo aquí en el chat,
invasión de los Ron, que son bárbaros. Y los Ron ahora van a trasladar su capital a la ciudad de Luoyang. Ahí van a poner su capital, en Luoyang. Y mira, este periodo, por eso que ahora se inicia un segundo periodo que se llama Zhou del Este. Zhou del Este. Y ya sabes, China, bajo esa dinastía, está organizada bajo un sistema feudal. El Fengjiang. Y todos los sistemas, todos los señores feudales, finalmente se van a organizar en 5 reinos, 5 reyes que van a ser leales, van a formar señoríos. Por eso que Zhou del Este se divide, vamos a ponerlo acá en el chat, Zhou del Este se divide en primera etapa, que estos nombres son sacados de las obras de una obra de Confucio, una obra llamada Analectas. Ahí se sacó estos nombres. Un primer nombre se llama, una primera etapa, primaveras y otoños. Primaveras y otoños. Ahí el sistema feudal se va a concentrar en 5 señoríos. ¿Quiénes son esos señoríos? Vamos a ponerlo acá en el chat. Se llama Qi, Jin, Di, Shu y Qin. Ya, y Qin. Listo. Ahí lo tenemos en el chat. Y cuando llega un segundo periodo, el segundo periodo se llama reinos combatientes. Uy, China se vuelve un caos. Estos señoríos pelean, un caos total, un desorden total, sangre por todos lados. Ya, sangre por todos lados. ¿Por qué se pelean? ¿Quién controla el territorio? Por eso es el periodo, ¿ya? Y lógicamente que la dinastía Zhou coincide que el periodo del hierro, se usa el hierro, las armas son de hierro. Todos se matan, todos se atacan, todos son enemigos, Como se vive en un ambiente de inestabilidad, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos establecer la estabilidad? Ese es el periodo de los reinos combatientes donde aparecen las doctrinas. En ese periodo de inestabilidad aparecen los grandes pensadores en China. Grandes pensadores. Y por ejemplo, ¿qué pensadores aparecen en este periodo de inestabilidad? Lao Tse, por ejemplo. Lao Tse, cuyo nombre de pila, pongo acá en el chat, Lao Tse, su nombre de pila, o sea, su nombre original, su nombre de pila es Li Er. Lao Tse defiende, más o menos estamos hablando del siglo VI antes de Cristo, ¿ya? Lao Tse defiende el taoísmo. Él dice, la base de la doctrina, ¿dónde está? En el Tao. El Tao es el origen y fuente de todo lo que existe y de la verdad. El Tao es el principio, el origen de todo. Incluso Lao Tse dice que la sociedad humana debe ser solamente dirigida por sabios, Eso dice Lao Tse, Lao Tzu. ¿Ya? Otro pensador que aparece acá va a ser Gonzi, el famoso Gonzi. Ahora muchos textos dicen Gonzi, ya no dicen Confucio, dicen Gonzi. ¿No?
Confucio, que lo vemos acá, el maestro de la verdad, ¿no? El maestro de la verdad, el maestro de la moral. Él defiende una ética basada en el altruismo, el apoyo a los demás, basado en la armonía, basado en la tolerancia. ¿Ya? Entonces dice que todos los miembros de la sociedad deben de cumplir su deber con respecto a los demás integrantes de la sociedad. Obra importante de Confucio, Analecta, lo pongo acá en el chat. Obra importante de Confucio. Vamos a poner por acá. Es Analecta. Analectas. Listo. Obra importante de Confucio, Analectas. Mira, en el mundo, por ejemplo, se está retomando, y eso que Confucio es más o menos, del 551 al 479 antes de Cristo, antes de Cristo. Y su doctrina básicamente se resumen en tres principios, tres puntos importantes. Vive las virtudes, o si quieres llámalo pues los valores, ¿no? Decía Confucio. Vive los valores, las costumbres, las virtudes. Segundo punto importante, ama a tus antepasados, ama a tus padres, decía Confucio. Y tres, en la época pues de China antigua, todos los funcionarios se les llamaban mandarines, así se le llamaban a los funcionarios, todos aquellos que trabajaban para el Estado. Confucio decía, es obligación de los funcionarios o todos los que ejercen gobierno, es su obligación estudiar, estudia. Es lo que llamaría él pues la meritocracia. Ahorita, por ejemplo, el mundo está cada vez imponiéndose estos pensamientos de Confucio, lógicamente origen pues oriental. Mira, en China, tú sabes lo que es la jubilación, ¿no? Que cuando una persona trabaja de manera formal, va dando un aporte que cuando ya llega a mayoría de edad, se retira del trabajo, el Estado le va a repasar esos aportes que él ha dado, lo va a mantener con esos aportes que él ha dado. Llamado pues la jubilación. En China no existe eso. Tú sabes que los chinos por naturaleza trabajan duro. Tú le preguntas a un chino, ¿y por qué trabaja tanto? Es porque tengo que sacar a mi familia adelante. Porque mis hijos tienen que ser profesionales. Señor, y cuando usted sea mayor, ¿quién va a ver por usted? ¿Cómo que quién va a ver por mí? Mis hijos. Es su obligación de mis hijos ver por mí como yo vi por mis padres. O sea, Confucio hablaba de amor hacia los antepasados. Hay que amar a los padres hasta el último minuto, hasta el último momento. Es una cultura china. Casi en China no se ve pues casa de reposo como se ve mucho en Europa, ¿no? O en otros lugares. ¿Ya? Entonces, esos son los pensadores que aparecen en esta etapa. ¿Por qué aparecen en esta etapa? Porque hay una lucha terrible, caos, todos contra todos. Es lo que se llama la etapa de los reinos combatientes. Y luego tenemos otro pensador, Mencio, ¿no? O Motsu, que él predicaba pues el amor universal, ¿no? Y él condenaba todo tipo de violencia o de guerras, ¿ya? Todo tipo de violencia o de guerras. Y, por ejemplo, y otro principio de Confucio, antes que me olviden, era la meritocracia. Hay que estudiar constantemente. Hay que estar constantemente preparándose. Mira, en la época de Confucio se crearon un montón de escuelas de capacitación, de preparación, porque todos los funcionarios rendían examen para ver si iban a seguir o no, ya para ver si iban a seguir o no en el cargo.
tenía que pasar exámenes y había un montón de escuelas donde en esas escuelas se preparaban pues para los funcionarios. Y eso era pues muy común, la gente estudiaba, eso era lo que siempre exigía Confucio, el estudio, los conocimientos, la meritocracia. ¿Ya? Bien, y en esa pelea de todos contra todos, el quien gana va a ser los Qin, son los que van a ganar. ¿Y ellos qué cosa van a dar origen? Al primer imperio en China. Van a dar origen al primer imperio en China, la dinastía Qin. Y surgirá ahí el primer faraón, perdón, emperador. Surgirá Qichihuanti o Qichihuandi, ¿no? Y es la etapa de la primera unificación de China. Con Qichihuanti se pone fin al sistema feudal y se inicia una política de centralización en su gobierno. Una forma de poder controlar toda la inmensidad de China, él va a establecer las comandancias o provincias. Esto fue pregunta de examen de admisión. ¿Cómo organizó Qichihuanti para poder controlar todo el territorio en China? Estableció comandancias o provincias. ¿Ya? Otra de las cosas que también puso es que se va a utilizar una misma escritura, unificación de la escritura. Planteó un código de leyes muy estricta. Estableció un mismo sistema de pesos y medidas. Estableció también una moneda única. Incluso con Qichihuanti mandó quemar muchos libros clásicos que lo usaban pues los funcionarios, ¿no? Para cuando dan sus decisiones y planteaban sus propuestas, se sustentaban estos libros clásicos. Y él mandó pues quemar a todos ellos. Incluso mandó enterrar en vida más o menos a 460 estudiosos eruditos. ¿Ya? Entonces, todo aquel que no estaba de acuerdo con Qichihuanti terminaba muy mal. Incluso también hubo el peligro de que los Xiongnu invadieran el territorio del imperio, porque buscaban conquistar, porque estamos hablando que en este periodo, en esta dinastía, hay un gran florecimiento. Entonces, ante esta invasión, el que cosa hace, inicia la construcción de la muralla china. ¿Ya? Lo que actualmente está, pues, no es, lo que actualmente tenemos como muralla no es la que inició, que se inició en esa época, el que hizo el emperador. El que actualmente está, pues, fue una extensión que hizo la dinastía Ming, ¿no? En el siglo XVI. ¿Ya? Entonces, y el año 1975, se encontró lo que se conoce en la ciudad de Xi'an, se encontró su tumba donde estaba enterrado Qichihuanti y estaba resguardado por 7.500 soldados de barro cocido o terracota. Aquí tenemos 7.500 soldados de barro cocido. Cada uno de ellos tenía un rostro distinto. Por lo tanto, entonces no fueron hechos con molde, fueron hechos estos soldados uno por uno. Ya, uno por uno. Y luego tenemos, él deja a su hijo en el gobierno y vamos a ver pues que su hijo no mantiene el control, el gobierno, y viene lo que se llama la dinastía Han, que sería el periodo de la ruta de la seda, la dinastía Han, ¿no? La dinastía Han, cuando gobierna, toma muchos elementos de la dinastía Qin, sobre todo elementos administrativos. Y también coge algunos elementos del sistema feudal, o sea, del sistema Fengjian. Entonces, incluso, mira, en la dinastía Han hubo
un intento de destituir al gobierno, un usurpador llamado Meng Huo. Él intentó una especie de golpe de Estado y el pueblo se le fue encima. Los campesinos se rebelaron. Esa rebelión se conoce como la rebelión de los cejas rojas. ¿Ya? La rebelión de los cejas rojas. Y esta dinastía pues se va a dividir en dos etapas, ¿no? Han del Oeste y Han del Este. Esas dos etapas. Y ya en el gobierno de Wuti, ponemos acá esta información en el chat, dentro de lo que sería la dinastía, dentro de lo que sería la dinastía Han, el gobierno de Wuti, ¿qué ocurre? Que es el gobierno de mayor esplendor. ¿No? Tenemos acá mayor esplendor. Mayor esplendor, ¿no? Va a derrotar, tenemos aquí, perdón un ratito, ¿no? Esplendor. Va a derrotar a los hunos, ¿no? Y logra la mayor expansión territorial. Logra la mayor expansión territorial. ¿Cómo se llama esa expansión? Es expansión territorial comercial. Comercial, conocido como la ruta de la seda. Conocido como la ruta de la seda. La ruta de la seda. Ya, es decir, sacar los productos desde Oriente hacia Occidente por el lado del mar Egeo, ¿no? Lo que sería el mar Mediterráneo, ¿no? Entonces, dentro de los principales aportes, aparte de la información que tenemos ahí, tenemos, por ejemplo, aporte de los chinos, la brújula, ¿no? Tenemos la brújula. Que la brújula, ¿ya? Fue perfeccionada por un italiano. Perfeccionada, lo inventaron los chinos, lo perfeccionó Flavio Gioja. Perfeccionó la brújula. Otro invento de los chinos fue el papel. El papel, que en Europa lo conocen por los árabes. Por los árabes, son los que difunden el papel en Europa. Otro invento de los chinos, justamente con el apoyo del papel, tenemos la imprenta. Imprenta. Y bien sabemos que la imprenta fue perfeccionada en Europa por Juan Gutenberg. Fue perfeccionada por Lorenzo Coster. Lorenzo Coster. Fue perfeccionada por Pedro Scocher. Pedro Scocher. Son los que van a perfeccionar la imprenta. La pólvora, por ejemplo, otro invento de los chinos, la pólvora. Que mira, ya en Europa, antes que los árabes difundan la pólvora, en Europa ya un religioso, un franciscano, combinando elementos químicos, hacía explosivos. Estamos hablando del famoso Royelo Bacon. Él hacía explosivos, ¿no? Royelo Bacon. Otro invento de los chinos es el reloj mecánico. El reloj mecánico. ¿Ya? Y luego tenemos, por ejemplo, otro invento de los chinos va a ser el papel moneda, el billete. Papel moneda. Que en Europa, ¿ya? ¿Quién lo va a difundir en Europa? El papel moneda. Lo difunde John Loy. John Loy. La seda también, la porcelana también, el sismógrafo también.
Pregunto, ¿alguna consulta con respecto a China? ¿Alguna duda con respecto a China? ¿Alguna duda con respecto a China? Ninguna. Creo que no, lo Está máximo. claro, profe. Muy bien. Entonces, tengo por acá, ¿y qué pasó con la camarita? Allá. Listo, gracias por responder, lo máximo. Entonces nos vamos a la otra civilización. Bueno, acá el informe o la información que se te va a pasar ya un poco vincula pues la China actual, ¿no? Que ya sería bueno que lo leas, ¿no? Actualmente. Esto sí ya coincide un poco con el último punto del prospecto, ¿no? El último punto del prospecto habla de el ascenso de Asia. Y el ascenso de Asia, que amerita otro tema, pero acá algo te menciona, ¿no? La gran potencia que refleja China actualmente. Bueno, la India, la civilización de la India. A ver, la India tiene como núcleo geográfico esta península, sur de Europa. Esta península que se llama la península del Indostán. Y la India se ha desarrollado en la parte norte de la península del Indostán, hay esta cadena montañosa. Esa cadena montañosa se conoce como el Himalaya. Y del Himalaya sufre pues los deshielo. Y por esos deshielos surge, por ejemplo, si nos vamos en el lado occidental, surge este río famoso que está acá. No, vamos a ver acá, este río famoso que está acá, que se llama el río Indo. Ya, este río famoso que se llama el río Indo. Luego surge del Himalaya este otro río que se llama Ganges. Y luego tenemos un tercer río que está en la parte norte que se llama el río Brahmaputra. Entonces, hablando del punto de vista geográfico, ya, del punto de vista geográfico, cuando hablamos de India, el núcleo geográfico es la península del Indostán, Indostán, península de Indostán. Gracias a estos tres ríos tenemos acá, Indo, es el más importante, es el Indo, el Ganges y Brahmaputra. Esos tres ríos. ¿Ya? Ojo, ¿qué actuales países abarcaron? No nos olvidemos que cuando hablamos de estos ríos, ¿por qué es importante? Porque estos ríos permiten, por ejemplo, el desarrollo de centros urbanos. Permiten el desarrollo del sistema hidráulico, aprovechar el agua para la agricultura. Por lo tanto, como se utiliza el agua directamente de los ríos, hablamos de la agricultura de regadío. Agricultura de regadío. ¿Y eso qué permite? El desarrollo de la ganadería, centros comerciales. Por ejemplo, la producción de madera, del bambú, piedras preciosas, pieles, ¿ya? Entonces, lo que actualmente, si decimos, donde se desarrolló la antigua India, que es el núcleo de la península del Indostán, y no en toda la península, sino en la parte norte de la península del Indostán, donde se desarrolló la antigua India, ¿qué actuales países corresponden? Y los actuales países que corresponden son los países de, ya son los países de Pakistán, ya, los países de Pakistán y el país de la India. Ya son los actuales países de Pakistán y la India. Vamos a ver, mucho reflejo acá. Ya son los países de Pakistán y la India. ¿Cómo surge Pakistán? Tú sabes que desde más o menos mediados del siglo XIX, bueno, no, desde el año 1763,
Hubo una guerra en Europa que se llamó la Guerra de los 7 años, de 1756 a 1763. Y esa guerra lo pierde Francia y pierde la India y se lo entrega a Inglaterra. O sea, Inglaterra lo tiene desde el año 1763. Y sobre todo, pues, ahí Inglaterra una de las cosas que aprovecha es el algodón. Entonces, hasta el mediado del siglo XX, la India estaba luchando por su independencia. Y quien destaca en esa lucha por la independencia va a ser un famoso abogado de la India que se formó en Inglaterra, llamado Mohandas Karachat, más conocido como Mahatma Gandhi. Él es el que se caracteriza, pues, por luchar, pero su principio de Gandhi, ¿cuál es? Vamos a luchar por la independencia sin hacer daño a nadie. Ese es un principio que se llama el ahimsa, no hacer daño a nadie. Entonces, tenemos por acá, en la parte donde está el río Indo, vamos a proyectarlo por acá, en la parte, estoy acá, donde está el río Indo, hacia mediados del siglo XX, esa zona está poblada por musulmanes que tenían como líder musulmán a Mohammed Ali Jinnah. Ellos dijeron, los musulmanes, el día que la India se independice de Inglaterra, ellos van a querer imponernos su cultura, lo de la India. Y nosotros definitivamente somos musulmanes. Entonces, por eso que ya comenzaron a existir conflictos o tensiones religiosas, por temas religiosos entre los musulmanes y los hindúes. Hasta que se produce la independencia de la India, inmediatamente Ali Jinnah se separa de la India y crea su país que se llama el país de Pakistán. Por eso que Mohammed Ali Jinnah es considerado el padre de la República de Pakistán. ¿Ya? Y hasta ahora existe, ¿no? Por eso se dice, la antigua civilización de la India, ¿en qué actuales países se desarrolló? Se desarrolló en los actuales países de Pakistán y la India. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta con el tema de la ubicación geográfica. Ya sabes, porque estos dos ríos permiten la agricultura de regadío, permiten el desarrollo de cereales, permiten la cosecha del algodón y permiten pues el empleo del bambú, que se utiliza mucho para las construcciones. Entonces, en la India pues también se ha desarrollado fuertes concepciones religiosas, el hinduismo, por ejemplo. Este hinduismo que tiene muchos elementos que aportan esa antigua religión que se llama el brahmanismo. Uno de los dioses secundarios del brahmanismo es Konesh, el dios de la riqueza, el dios que tiene la cabeza de un elefante y la gente le pone joya, le pone diamante o le pone cosas si quieres dinero, ¿no? Para que te ayude Konesh. Entonces, dentro de los grandes aportes de la India, tenemos, por ejemplo, ya las especias, ¿no? Dentro de los grandes aportes tenemos las especias. Las especias, ¿no? Clavo de olor, canela, pimienta, comino, kion. Las especias servían pues como, digamos, para sazonar, condimentar los alimentos. Por eso que las especies tienen una finalidad gastronómica. Las especias también servían para curar. El kion, el clavo de olor. Por lo tanto, tiene una finalidad como fármaco, farmacopia. Y las especias también tienen o sirven como elementos para conservar alimentos.
Es un gran aporte de la India, que acuérdate que los portugueses llegaron y se apoderaron, iniciaron el comercio. Vasco da Gama es el que marca una ruta comercial entre la India, Calicut, hasta Lisboa. Y se forma por parte de Portugal lo que se llama el famoso Imperio Lusitano. Imperio Lusitano. Otro de los inventos o de la difusión de la India es, por ejemplo, el ajedrez, ¿no? Más o menos 2000 años o en el segundo siglo, ¿no? Ese invento del ajedrez, ese juego se conocía como el chanchunaga o el chinchinaga, el ajedrez. Son los persas y luego los macedónicos los que se encargan de difundir este juego, ¿no? Otro, por ejemplo, aporte de la India es el sistema decimal. Por ejemplo, hay un famoso manuscrito antiguo llamado el manuscrito de Barchali. Según ese manuscrito de Barchali, dice que el cero fue inventado por la India. Pero ¿quién es el que lo difunde? Los árabes. Los árabes, por ejemplo, le dan el nombre de Sifir, que significa vacío. Y es gracias a este gran matemático llamado Fibonacci como el cero llega a Europa, que allá lo conocen como el cefiro, el vacío. Eso se expresa sobre todo en este documento llamado el manuscrito de Barchali, ¿no? Incluso la India también aporta un gran matemático, el famoso Aryabhata, o el valor de pi, por ejemplo, ¿no? Que son creaciones de la India, pero los árabes son los que le van a dar mayor difusión. O, por ejemplo, vamos a ver más adelante el surgimiento del budismo. Budismo no es una religión, es una doctrina. El budismo, fundado por Siddhartha Gautama, ¿qué es lo que va a predicar? ¿Qué es lo que va a difundir? El concepto de hacer una vida de meditación, una vida ascética. Hay que hacer la práctica de la buena conducta. Ya dice que hay que evitar, dice el budismo, hay que evitar las reencarnaciones. Entonces, tú sabes que, según la concepción, las reencarnaciones sirven para purificar el espíritu. Si el cuerpo donde estás encarnado se termina, se acaba, fenece, entonces tú tendrías que, o el espíritu tiene que reencarnarse en otro cuerpo. Pero ¿por qué tienes que estar reencarnando si tú mismo puedes hacer meditación, accessis, tú mismo puedes buscar mejorar y puedes lograr una mayor perfección? Hasta que vas a ser llamado por Brahma y puedes llegar digamos, al nivel máximo de tranquilidad que se llama el sistema o lo que se conoce como el nirvana. ¿Ya? Entonces, eso es importante cuando estamos hablando de los aportes de la India. Bien. La India comienza con un periodo más o menos que coincide con el periodo del bronce. Ya comienza más o menos en el cuarto al segundo milenio antes de Cristo, ¿no? Donde viven los habitantes del lugar. Los habitantes del lugar se llaman los drávidas, esto es importante entenderlo. Ya tenemos por acá, los habitantes del lugar son los drávidas. ¿Qué han hecho estos drávidas? Ellos, que eso coincide con el periodo del bronce, usaron el ladrillo, por ejemplo. Ellos, por ejemplo, hicieron la construcción de ciudades urbanizadas, organizadas en forma de cuadrícula, y las ciudades más resaltantes, ¿cuáles son? Lo ponemos acá en el chat. Ya, las ciudades más resaltantes tenemos Mohenjo-Daro y Harappa. Tenemos por acá ciudades resaltantes que pusieron los drávidas.
ciudades de los drávidas. Drávidas, no te olvides, las drávidas son los habitantes del lugar. Habitantes del lugar. ¿Ya? Ciudades, ¿qué ciudades? Por ejemplo, Monyeyo, Monjejodaro. Otra ciudad va a ser Jarapa. Jarapa. Estas dos ciudades se caracterizan, ¿por qué? Porque están establecidas, estructuradas como formas de cuadrículas. Y hay otras dos ciudades comerciales. Por ejemplo, Lotal, ¿no? Lotal. Y otra ciudad comercial se llama Dolavira. Dolavira. Que son ciudades comerciales. No nos olvidemos que el jefe de una ciudad se llama el Rajá, ¿no? El jefe de una ciudad se llama Rajá. Jefe de una ciudad se llama el Rajá. Y el jefe de un conjunto de ciudades se llama el Maharajá. El Maharajá. ¿Ya? Entonces, por eso se caracterizaron, pues, los drávidas. Hasta que eso se conoce como el periodo, algunos textos lo van a encontrar con el nombre de civilización del Indo, que es esta parte de acá, el periodo dravídico. Civilización del Indo. Hasta que fueron invadidos por ¿quiénes? Pueblos indoeuropeos. ¿Quiénes son? Los arios. Los arios. Invasión, ya, los arios. ¿Y qué traen los arios cuando invaden? Ponemos acá, importante este dato, invasión de los arios. Invasión de los arios. ¿Qué cosa traen? Una escritura antigua que se llama el sánscrito. ¿Qué más traen los arios? El uso del hierro. Uy, sus herramientas, sus corazas, sus carros de guerra, todo eran de hierro. ¿Qué traen los arios? El arco y la flecha. Arco y flecha. Arco y flecha. ¿Qué traen los arios? Por ejemplo, el caballo, el uso del caballo. Caballo. ¿Qué traen los arios? Por ejemplo, el culto al dios principal. Dios principal va a ser Brahma. Brahma. Los dioses secundarios tenemos a Vishnu. Tenemos a Shiva y tenemos al elefantito Konesh. Los dioses secundarios. Entonces, ese periodo de invasión de los arios, ellos lo dejan plasmado todos los, porque más o menos son largos años de invasión. Eso lo dejan plasmado en los 4 libros de los Vedas. ¿No? Ponemos acá un gran aporte en literatura de los arios. Son los 4 libros de los Vedas. ¿Cuáles son esos 4 libros? El más importante es el Rig Veda. Luego tenemos el Sama Veda. Luego tenemos el Atharva Veda. Y luego tenemos el Yajur Veda. Yajur Veda. ¿Ya? Esos son
los 4 libros de los Vedas. Mira que San Marco hace 6 años hizo una pregunta sobre, ya, muy bien, Saúl, el sánscrito es una escritura antigua, ideográfica, símbolos. Ya, eso es una escritura antigua. San Marco preguntó hace 6, 7 años si los 4 libros de los Vedas, destacando el Rig Veda, que expresan toda la etapa del proceso de invasión que hicieron los arios. Pero esos 4 libros de los Vedas se fundamentaron en unos textos complementarios. Lo ponemos acá en el chat. Los libros de los Vedas se complementan en los llamados los Upanishad. Los Upanishad son textos complementarios. Por eso que esa etapa se llama la etapa védica. La etapa védica. ¿Qué es la etapa védica? Cuando llegan estos invasores, los arios. Y luego, una vez que se establecen los arios, ya en el territorio, van a imponer el culto al dios Brahma. Y es ahí donde ellos hablan de una superioridad racial. Tenemos acá. Los arios dicen que los superiores son ellos. ¿Sobre quiénes? Sobre los drávidas. No te olvides que los drávidas son el pueblo natural del lugar. Ellos son superiores sobre los drávidas. Para ellos, por ejemplo, los sacerdotes descienden de la boca del dios Brahma. Son superiores. Los kshatriyas, que son guerreros, descienden de los brazos del dios Brahma. Son arios. Los Vaisya, por ejemplo, que son los profesionales, los comerciantes, descienden de las piernas, los muslos del dios Brahma. Son arios. En cambio, ustedes, drávidas, son inferiores. Ustedes son esclavos, ustedes son siervos. Ya son esclavos. Ustedes descienden del pie del dios Brahma. ¿Por qué? Porque son inferiores. Eso se conoce. Esto es importante que lo conozcas, porque en eso siempre se ha basado. Pregunta, examen de admisión, cuando han tomado el tema de la India. ¿Ya? Y estaba prohibido mezclarse. Tú naces en esa casta y en esa casta mueres. Si te mezclas, te vuelves un paria. ¿Qué es un paria? Es un manchado, un impuro. Pero ¿quién se opone a esto? ¿Quién? Un kshatriya, un guerrero. ¿Ya? Un kshatriya, un guerrero se opone a esto. ¿Qué cosa dice este kshatriya, este guerrero? ¿Quién es? Este kshatriya se va a llamar Siddhartha Gautama. Por eso tenemos acá, te pongo acá en el chat. Hay 2 pensadores opositores a la jerarquía de las castas. ¿Quiénes son los opositores? Uno, los opositores son Siddhartha Gautama, que plantea el budismo. ¿Quién planteó? Siddhartha Gautama, conocido como Buda, el iluminado. Buda el iluminado, Siddhartha Gautama. ¿Qué decía Buda? Ojo, que Buda era un kshatriya, era un guerrero, era un ario. Él decía que hay que liberarse de las reencarnaciones, como ya te comentaba, para llegar a esa casta superior. El otro que se opone también a esta radicalización de la casta es el jainismo. El jainismo. ¿Quién funda el jainismo? Fundado
fundado por Virdamana. Virdamana. También conocido como Mahavira. Virdamana o Mahavira. Él dice que el sufrimiento acá en la tierra es consecuencia de la mezcla del espíritu con la materia. Por eso es que hay que liberarnos, no apegarnos a las cosas materiales. ¿Para qué? Si no, no vamos, cuando nos muramos, no nos vamos a llevar nada. Y hay que hacer oración, hay que hacer ayuno. Por eso que Mahavira defiende el principio del ahimsa. Defiende lo que te comentaba, lo que te había mencionado, que lo practicaba Mahatma Gandhi. El principio de la ahimsa, que quiere decir no hacer daño a ninguna criatura. Sus seguidores se llaman los jainistas, los jainistas. Hasta que luego llega el primer imperio de la India, la primera etapa de purificación, perdón, de unificación, que lo va a fundar Chandragupta, va a ser el primer emperador. Los griegos lo conocen como Sandócratas, al famoso Chandragupta. Él va a derrotar al último rey de la dinastía Nanda, ¿no? Va a derrotar a Seleuco Nicator y lo expulsa y él va a llevar el control. Pero quien más va a destacar va a ser su nieto, llamado Asoka el Grande. ¡Uf! Era un dictador, un enemigo total de la oposición. Era un terrible, muy sangriento era. Hasta que Asoka el Grande se convierte al budismo. Y su gobierno se volvió bastante pacifista, bastante tolerante, incluso con las religiones. Ya con las religiones. Entonces, eso es importante, lo que ha venido desarrollando, pues, ¿no? Tenemos por acá la arquitectura, mira, tenemos las estupas, por ejemplo, ya las estupas, un montón así como están apilados, ¿no? El vihara, que es un idioma, en idioma sánscrito, que es un idioma antiguo, ¿no? Es un monasterio, el vihara, ¿no? Son monasterios. La literatura, los 4 libros de los Vedas, el Ramayana, el Mahabharata, ¿no? Son ya aporte de los arios. La religión, ¿no? Tenemos acá, cuando hablamos de la religión, el código del Manu, este famoso código, ¿no? Que hablaba sobre la importancia de cuidar, ¿no? La importancia de cuidar la naturaleza, ¿no? La importancia de cuidar el medio. Tenemos por acá también, esta es la religión que más prima ahorita en la India. Mira que el hinduismo tiene muchos rasgos del brahmanismo. Hasta ahora se sigue creyendo en las castas. Ya, el budismo, si bien es cierto, tuvo su inicio aquí en la India, pero tiene más acogida en China. Ya tiene mayor acogida en China. Mahatma Gandhi, por ejemplo, es el que lucha por la independencia de la India y logra practicar el principio de la ahimsa. Y el año 1947 logra la independencia de la India. A ver, saca tu material, por favor. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta hasta acá? Hay un mensaje que dice. Claro, exacto, Claudia, ellos son los que difunden el tema del karma, claro. El concepto del karma viene de ellos, viene de los brahmanes. Ya, el concepto del karma viene de los brahmanes. Bien, a ver, vamos con la primera pregunta. ¿Sabe dónde está esta?
de material. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Hay alguna otra consulta, chicos? ¿Alguna otra consulta? Gracias, Yulisa, por pasar el material. Lo vamos a bajar. Gracias, Yulisa. Bien. Primera pregunta. ¿Ahí se ve el material, chicos? ¿Se ve la proyección del material? Sí, profesor. Lo máximo. Muchas gracias. Dice, los chinos poblaron en la antigüedad grandes territorios junto al curso de dos ríos, el Huanghe, Río Amarillo y el Yangtze. Este último tomó importancia histórica por primera vez cuando el Yangtze está en el sur. ¿Y cuando toma importancia? ¿Cuál sería la clave? Gracias, Melanie. ¿Cuál sería la clave? La 1. Como está en el sur y la dinastía Zhou se desarrolló por el sur, cobra importancia en la etapa de los reinos combatientes, donde había una lucha encarnizada por tomar el poder. Estos 5 reinos, Qi, Yin, Di, Chu y Qin. ¿Quién triunfa? Qin. Ahí tuvo importancia, ¿no? El río Azul. Clave 1, avión. 1, avión. Segunda pregunta, dice, el proceso histórico de la India comienza con el periodo llamado por los principales avances del río Indo. A ver, cuando están los drávidas, los habitantes del lugar. ¿Y cómo se llama cuando están los drávidas? Civilización del Indo. Dedo, 2 dedito, dedito, 2 dedo. Civilización del Indo. 3. En la civilización de China, el reino Shang en sí no constaba de un territorio consolidado, sino más bien de una red de ciudades que respetaban la autoridad del rey y compartían cultura, pero que vivían junto a otros pueblos que no formaban parte del mundo Shang. ¿Cuáles fueron sus principales ciudades de la dinastía Shang o del reino de Shang? Fueron Zhengzhou y Anyang. Clave enano. Zhengzhou y Anyang. 3 enanos. Pregunta 4 dice, conocemos instalaciones humanas en la India desde el Paleolítico. También el Neolítico estuvo allí bien representado y encontramos numerosos documentos megalíticos. ¿Cuáles fueron las ciudades más importantes? Aparte de Dolavira, Lotal, las ciudades más importantes fueron Mohenjo-Daro y Harappa. Mohenjo-Daro y Harappa. 4 besitos. 4 besitos. 4 besitos. Pregunta número 5. Las características que presentan la ciudad de la antigua civilización de la India. Tenemos planificación urbana, murallas de protección, viviendas separadas para pobladores de diferentes clases sociales, uso de ladrillo y depósitos de excedente. ¿Quiénes eran los jefes de una ciudad? El Raja. De grandes ciudades, conjunto de ciudades, el Maharaja o el Maharaja. ¿Ya? Tenemos 5 aviones. 5 aviones. Pregunta número 6. La caída de la dinastía Shang se debió a causas éticas y morales. Ante esta situación, por mandato del cielo o Tianmin, el poder pasó a mano de la dinastía Zhou. ¿No? ¿En qué batalla? En la famosa batalla de Muye. 6 besitos. 6 besitos, batalla de Muye. Vamos con la 7. Durante el gobierno de la dinastía Zhou, en la antigua civilización china, se puede dividir en 2 periodos bien diferenciados, Zhou del Occidente y Zhou del Oriente. En este último aparecen los grandes pensadores. ¿Cómo se llama el periodo donde aparecen los grandes pensadores? Los reinos combatientes. Reinos combatientes, 7 besitos, 7 besitos, reinos combatientes. En el grabado del siglo XIX, el ser primigenio, Pangu, un gigante primitivo y velludo vestido con pieles, que con solo salir del huevo cósmico emprendió la tarea de crear el mundo.
Considerando el texto y la imagen, indique la proposición que explique la creación del mundo de la antigua China. ¿Cuál sería? Que los principios del yin y el yang van a generar la aparición de la tierra y del cielo. Principios de oposición. 8 besitos, 8 besitos. Pregunta 9. Los descubrimientos arqueológicos del siglo XX, y muy especialmente los huesos oraculares grabados con signos de uso predictivo, que recogen las primeras manifestaciones escritas en lengua china, han contribuido a un conocimiento mucho más detallado y preciso de los orígenes de la civilización china. Los mencionados huesos oraculares que pertenecen a la dinastía 9 Shang. 9 Shang, dinastía Shang, clave besito. Pregunta número 10. Pregunta número 10. El denominado mandato celestial es un concepto de la filosofía china tradicional, referente a la legitimidad de los gobernantes. Según él, el cielo bendice al gobernante justo, pero desprecia al déspota e injusto, hasta el punto de poner fin a su régimen y transferir su poder a otro individuo con mayores y mejores dotes de gobernante. Identifique las características que correspondan al mandato celestial y marque la clave correcta. Entonces, ¿cuáles son esas características? La 1, ¿ya? Luego tenemos la 2 y luego tenemos la 5. La 5. Por lo tanto, la clave es enano, 10 enano. 10 enano. Pregunta 11. En la antigua civilización de la India, el periodo védico se inició con la invasión de los arios, quienes sometieron a los drávidas hasta sojuzgarlos a condición de sirviente o desplazarlos hacia regiones menos fértiles al sur de la India. ¿Cuáles son los aportes de los arios? El idioma, la escritura antigua del sánscrito, el caballo y el hierro. 11 casitas. 11 casitas. Vamos con el 12. Los Vedas son libros sagrados caracterizados por ser grandes poemas filosóficos donde no solo daban a conocer sus impresionantes panteón de divinidades, sino, además, el proceso de invasión de los arios a la región. Los Vedas también contienen mantras y Upanishad. ¿Qué cosas serían eso? Explicaciones filosóficas del pensamiento védico, cuyo objetivo era buscar la causa de la creación y el destino. 12 avión, 12 avión. 13. Lo que anteriormente se pensaba sobre la dinastía Xia como legendaria, generando duda en su existencia, ahora es una realidad y se llama la cultura de Erlitou. 13. Cultura de Erlitou. 13 enano, 13 enano. 14. La 14, tenemos acá, tienen 3 contenidos estos huesos oraculares. ¿Cuál corresponde la 14? Ya tienen 3 contenidos. Casa la pregunta del oráculo, la respuesta de este y el resultado real que permite deducir si el oráculo había acertado o no. 14 casitas. 14 casitas. Y en este esquema, la 15, ¿quiénes son los chatrias? Guerreros, clave casa. 15 casa, 15 casita. Bien, campeones. ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Alguna consulta, campeones, cachimbo virtual que van a tener éxito en su examen? ¿Alguna consulta, alguna duda? Gracias, Saúl, por responder. Gracias, Nicole, Melanie. Muy bien. Lo máximo. Bien, chicos, cuídense muchísimo. No se olviden. Las mantras y los Upanishad Anel son poemas, son narraciones, bueno, son consideraciones filosóficas que consolidan o complementan los 4 libros de los Vedas. Son textos filosóficos de pensamiento que justifican la invasión que han hecho los arios. Ya, gracias a ti, Anela Hurtado. ¿Se pudo entender, Anel? ¿Se pudo entender, Anel Arango? Listo. Listo.
Gracias. Cuídense muchísimo. Fuerte abrazo. Si hay alguna duda del simulacro, una pregunta, le pueden mandar el audio a nuestro tutor y él me lo hace llegar. Cuídense muchísimo. A seguir Hasta luego, estudiando. profesor. Gracias. Chao. Gracias, Cuídense profesor. bastante. Un abrazo. Cuídense ustedes.